Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Espero que este estudio, como todos los otros capítulos, pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el capítulo de ayer, veíamos cómo el pueblo, al ser probada su paciencia por 40 días, no soporta la prueba. Contrario al pacto en sangre que habían hecho con Dios, hicieron un becerro de oro. Y Aarón, que es el dirigente al que Moisés dejó como el encargado del pueblo, pues dice que ese becerro se llama Jehová. Y el pueblo madruga para adorarlo, para comer, para regocijarse y dice el texto para jugar. Nosotros sabemos por la inspiración que esos juegos que el pueblo de Israel practicó al pie del monte Sinaí eran muy parecidos a los deportes de la actualidad. Y podemos ver que Dios los desaprueba. Estaban relacionados con el culto idólatra. Y veíamos que sorprendentemente estos mismos problemas o pecados los podemos encontrar en nuestra amada iglesia adventista. Dirigentes, igual que Aarón, introduciendo a otro Dios y poniéndole por nombre Jehová. Y el pueblo entretenido en comer, en deportes, unos jugándolo, otros viéndolo, cuando hay suficiente luz, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía sobre estos temas. Entonces Dios le dice a Moisés, baja, tu pueblo que tú sacaste anda de idólatra. Moisés baja, veíamos ayer cómo arregló el problema entre el pueblo, y luego como un tipo de Cristo, Moisés vuelve y sube de nuevo al monte Sinaí para interceder en favor del pueblo, porque dice la Biblia que Jehová había herido al pueblo por sus pecados. Y a como marcha el asunto, parece que Dios va a destruir a todo el pueblo que pecó. Así que Moisés sube al monte. El Señor le dijo a Moisés: Váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Recién veíamos en los capítulos 25 al 31 cómo es que Dios le había dado a Moisés las instrucciones de cómo hacer la morada para que su presencia pudiera habitar entre ellos. Pero ahora Dios le está diciendo a Moisés, yo no voy. Ve tú y el pueblo que tú sacaste, porque no es mi pueblo, no escucha mi voz. Es rebelde y yo en mi ira, cuando ellos sean rebeldes, los puedo consumir. Yo voy a enviar a mi ángel que irá delante de ti, te guiará y echará fuera a los enemigos. Él te va a introducir. Así que aquí vemos que gracias a la intercesión de Moisés, Dios no va a destruir al pueblo. Va a cumplir su promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí vemos lo que dice el Salmo 15, donde dice, el que cumple su promesa aún en su perjuicio, aún en su propio daño. Dios está cumpliendo su promesa a pesar de que le pueda traer perjuicio a su carácter. Entonces, va a cumplirla, pero ya no él estando presente, como en el monte Sinaí, que veíamos que bajó el Padre y el Hijo a hablar con el pueblo. Ahora va a ser a través de su ángel. Y nosotros sabemos que ese ángel de Jehová es Cristo. Es el único ser en todo el universo que lleva el nombre de Dios. Como dice el apóstol Pablo, porque heredó más excelente nombre que todos. Entonces Moisés baja y le cuenta al pueblo el veredicto de Dios. Dios ya no iría con ellos porque son de dura cerviz. Y es que imagínense, claramente habían visto a dos seres en el monte Sinaí y en la ley y en toda la Biblia, en lo que ya se había escrito de Génesis y el libro de Job. Pero ellos meten a un tercer ser. ¿Cómo no va a ser celoso el Dios de la Biblia? Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras,
hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: Ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Mientras leía esto, me quedé pensando, el cambio interno se refleja en el cambio externo. No puede haber un cambio del interno sin que se refleje en la parte externa de la persona. El pueblo se humilla y se despojan de sus vestimentas costosas, se despojan de sus joyas. ¿Y qué diferencia abismal con el Israel antiguo y el Israel espiritual, el Israel moderno? Se ve, se siente, se nota, hay claras evidencias de que Dios ya no dirige al pueblo, ya no lo está acompañando debido a sus pecados. De hecho, Apocalipsis dice que Cristo está fuera de la iglesia de la Odisea. Ya no está dentro de la iglesia, como sí lo está en las otras iglesias, en los periodos pasados del pueblo de Dios. Pues en esta iglesia Cristo ya no está dentro. Pero aún así tienen tan embotado o tenemos tan embotado el discernimiento que las personas siguen creyendo que Dios nos acompaña. Y cuando Dios nos muestra nuestros errores, con un escrito está, más bien en lugar de humillarnos nos justificamos. Buscamos un texto sin contexto o en otro idioma que la gente no entienda para poder aprobar nuestras doctrinas favoritas, para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Y no solo nos justificamos, tampoco se nota un cambio externo de humillación, mucho menos interno. Y el texto nos dice que el pueblo necesitaba humillarse para que Dios pudiera saber qué iba a hacer con él. Leyendo un poquito de la inspiración, dice que Jerusalén, en el tiempo de Jesús, los dirigentes de aquel entonces, el pueblo, parecía estar sentada como reina diciendo: no soy viuda, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y me parece que así como dijo el rey Salomón, nada hay nuevo debajo de la tierra, todo se vuelve a repetir. Nuestra amada iglesia adventista actualmente se siente con sus atavíos, con sus actividades, con sus posiciones teológicas, se siente como el Israel antiguo. Parece estar diciendo lo mismo. Y si queremos que el Señor haga algo por nosotros, necesitamos iniciar a humillarnos, a quitarnos los atavíos, dejar de lado lo externo, no dedicarle nuestro tiempo y recursos, sino más bien humillarnos y estar dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de su Hijo, aunque vaya en contra de nuestras ideas, de nuestros paradigmas. El pueblo de Israel sorprendentemente lo hace. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. En virtud a las instrucciones divinas, la tienda de congregación, que había servido como lugar temporario para el culto, no era el santuario, solamente era una tienda que Moisés llevaba por todo el peregrinaje. En muchas ocasiones se comunicaba con Dios desde la tienda de reunión. Bueno, pues ahora es llevada, es quitada y puesto fuera del campamento. Esta era una prueba más de que Dios se había retirado de entre el pueblo, su presencia ya no estaba entre ellos. Dios se revelaría a Moisés, pero ya no al pueblo. Esa censura, ese actuar de parte de Dios fue vivamente sentido, y las multitudes del pueblo de Israel, afligidas por el remordimiento, pensaron que este acto de cambiar la tienda de congregación fuera del campamento traería mayores calamidades. ¿No habría separado el Señor a Moisés del campamento
para poder destruirlos totalmente. Qué duro. Dios, que es su jefe, se aparta de en medio de ellos. Y como veíamos, la iglesia de la Odisea tiene a Cristo fuera. Lo han sacado de su medio, pero al contrario del pueblo, no se aflige. Más bien parece que anda feliz, que no se da cuenta de que Cristo está tocando a la puerta. Y si lo dice, oh, qué lindo, Cristo está afuera y está tocando a la puerta de nuestro corazón. Pero aún así Dios no los dejó sin esperanza. Levanta la tienda fuera del campamento, y Moisés la llama el tabernáculo del testimonio. A todos aquellos de entre el pueblo que estaban verdaderamente arrepentidos y que deseaban volver al Señor, se les indicó que fueran allá, fuera del campamento, a confesar sus pecados y a solicitar la misericordia de Dios. Aunque como nación, como grupo, Dios no los aprueba. Aún así, el que desease hablar con Dios podía salir del campamento y hablar con Él desde la carpa de congregación. Qué privilegio el de poder hablar directamente con Dios. Si nuestra organización capaz ha perdido el rumbo, ha perdido el objetivo, ha perdido al Dios verdadero, nosotros individualmente podemos, y no solo podemos, es nuestro deber hablar con Dios y buscar su presencia por perdón, por instrucción, por auxilio. Dejarnos llevar al desierto, como dice el libro de Oseas, para poder tener ese encuentro personal con Dios. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Y notemos la reverencia del pueblo. Cuando se acercan ante el Dios verdadero, había silencio, había atención. La atención estaba puesta en Moisés. Contrario a lo que había sido el culto falso, donde había escándalo, voz de parranda, como dijo Moisés, gritos, movimientos. Dice que el pueblo con ansioso interés observó para ver una señal de que la mediación de Moisés en favor de ellos era aceptada. Si Dios condescendía y se reunía con Moisés, habría esperanza de que no serían totalmente destruidos. Así que cuando la columna de nube descendió y se posó a la entrada del tabernáculo, que ya estaba fuera del campamento, el pueblo lloró de alegría y se levantó todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Hasta este momento hacía el trabajo Moisés de sumo sacerdote, representando a Jesús, nuestro sumo sacerdote de carne y hueso, que ahora está intercediendo ante el Padre. Así que el pueblo veía a Moisés, y al ver a Moisés, su sumo sacerdote, tipo de Cristo, también vieron descender la columna de nube que representaba la divinidad de Cristo. Solo a través de Cristo podía el Padre, Dios, hablar con el hombre. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Dios, al igual que con Moisés, anhela hablarnos a nosotros personalmente, y lo va a hacer a través de Cristo, el único Parácletos, el único abogado, el intercesor. Platicando con una persona sobre Juan 14, me decía, el Espíritu Santo es una persona, porque la palabra Parácletos en griego habla de una persona. Claro, de hecho no solo es una persona, es un ser, porque si vemos el resto de veces que el apóstol Juan usa esta palabra de Parácletos, de abogado, de consolador,
porque Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que usa esta palabra, parácletos, lo aplica a Cristo, el abogado ante el Padre, el único intercesor, el fiador del pacto. Y nos dice la inspiración en el libro de Patriarcas y Profetas que Moisés fue un símbolo de Cristo como intercesor de Israel. Cristo, el divino mediador, veló su divinidad con la humanidad cuando vino a la tierra. Si hubiera venido revestido del resplandor del cielo, no hubiera hallado acceso al corazón de los hombres, debido al estado pecaminoso de estos. No habían podido soportar la gloria de su presencia, por lo tanto, se humilló a sí mismo, tomando la semejanza de carne de pecado, para poder alcanzar y elevar a la raza caída. Moisés está siendo un tipo de Cristo, simbolizando al intercesor. Y dice el versículo que Josué, el siervo de Moisés, estaba siempre en la tienda de reunión. Y ahí se quedaba. Moisés salía del campamento, pero volvía a entrar para compartir con el pueblo las palabras que Dios le había dicho. Sin embargo, Josué se quedaba en la carpa de la reunión. Josué llegó a ser un hombre poderoso, un hombre de poder. Llegó a realizar milagros que ningún otro hombre realizó, porque los hombres de oración son hombres de poder. Este es el secreto de Josué para llegar a ser lo que llegó él a ser, para lograr el éxito que Josué logró. Moisés conocía bien la perversidad y la ceguera de los que le habían sido confiados bajo su cuidado, del pueblo de Israel. Conocía las dificultades con las cuales tendría que tropezar, pero había aprendido que para persuadir al pueblo debía recibir ayuda de Dios. Entonces, pidió una revelación más clara de la voluntad divina y una garantía de su presencia. Un día Moisés dijo al Señor: Tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Cuando leía estos textos, me recordé de Abraham, cuando ante Cristo intercede por Sodoma. Y lo mismo está haciendo Moisés. Dios cede y tanto Abraham, en la historia que hemos visto anteriormente, como Moisés en este caso, continúan pidiendo. Y ya vimos que estos hombres, en este caso Moisés, eran tipo de Cristo, el único intercesor. Y Moisés le dice, ¿quién irá conmigo? Ya me dijiste que tú no irás, pero ¿quién irá con nosotros? Sabemos que fue el Hijo de Dios, así que en los siguientes versículos vamos a tener una revelación clara de Cristo en su divinidad, como Hijo de Dios, porque es el que los va a acompañar. Y Moisés está queriendo conocer, está pidiendo conocer al que los va a acompañar. Y con mucha humildad, con respeto, Moisés le dice, tú me has dicho que me conoces a mí por nombre. Ahora yo te quiero conocer a ti más profundamente. Si he hallado gracia, muéstrame tu camino. Y yo les pregunto, ¿quién es el camino? Cristo mismo en Juan 14 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Y veíamos que el camino de Dios, según Salmos, está en el santuario. Ahí se revela a Cristo, porque todo y cada objeto del santuario simbolizaba a Cristo. Entonces Moisés está pidiendo una revelación de Cristo. Y vamos a ver qué le responde Jehová. El Señor le respondió: Yo mismo iré contigo, Moisés,
y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Dice el versículo, mi propia presencia irá contigo, yo te daré descanso. Qué promesa tan animadora. ¿Quién es el que da el descanso? Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Aún así, Moisés desea tener la seguridad, quiere un conocimiento más cabal de Dios. Dios nunca va a rechazar a ninguno de sus hijos que desee conocerlo realmente. Él, de hecho, anhela revelarse a cada uno de sus hijos, anhela que lo conozcamos a Él a través de su Hijo unigénito, para que de este modo pueda darnos vida eterna, porque en esto consiste la vida eterna, la inmortalidad, en conocer a Dios y a su Hijo. Y Moisés le dice, recuerda que es tu pueblo, no mío, yo solo te estoy ayudando a dirigirlo. Tú me llamaste a esto, pero no es mi pueblo, es tu pueblo. Y Moisés, a pesar de que Dios le dice, yo mismo te voy a dar descanso, no está satisfecho todavía. Sobre su alma pesaba el conocimiento de los terribles resultados que producían que Israel se alejara de Dios. No podía soportar que sus intereses lo separasen de sus hermanos de Israel y pidió que el favor de Dios le fuese devuelto al pueblo y que, como prueba de su presencia, los continuara dirigiendo en el camino. Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. ¿Cuántos hubiéramos quedado contentos con que Dios nos diera reposo a nosotros? Pero Moisés le dice, no solo me des descanso a mí, quiero que le des descanso a todo el pueblo. Y aquí vemos a un verdadero dirigente, a un pastor que pone su vida por la de las ovejas. Y le dice Moisés, tu presencia, que tú nos des el descanso, que tú nos acompañes, es lo que nos diferencia de las otras naciones. Y dame una señal de que tú irás con nosotros. Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Dios le dice a Moisés, también esto haré, porque hallaste gracia ante mis ojos. Es un gran privilegio hallarse en gracia ante los ojos de Dios. Te concede lo que le pides, te da el conocimiento. Y Moisés, animado con estas respuestas tan alentadoras de Dios, le hace un pedido más. Y eso yo me quedaba pensando, qué belleza. Dios cede a su primera petición, le afirma, le dice que sí, le aprueba el pedido. Entonces Moisés hace otro pedido más. Él quiere estar seguro de que está hablando con el Dios verdadero, con un Dios real, con un Dios que cumple su promesa. Así que el profeta no deja de suplicar. Todas sus oraciones han sido oídas, pero él tiene fervientes deseos de obtener aún mayores pruebas de que tiene el favor de Dios. Entonces, Moisés hace una petición que ningún ser humano había hecho antes. Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. ¿Quién es la gloria de Dios? ¿Ustedes saben? ¿Quién es la imagen del Dios invisible, el resplandor mismo de su gloria? ¿A quién quería ver Moisés? Cristo es la imagen de su Padre. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Es su propia imagen. Para el transgresor es terrible caer en las manos del Dios viviente. Pero Moisés anhelaba estar solo en la presencia del Eterno y no tenía miedo de ver la gloria de Dios, porque su alma estaba en armonía con su Hacedor. Dice el apóstol Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. A diferencia del pueblo, Moisés quería tener una relación más estrecha con Dios.
quería conocerlo más íntimamente. ¿Cuántos actualmente no quieren conocer a Dios? Y dejan el tema de conocer a Dios cuando es lo que el soberano del universo más anhela, que lo conozcamos a Él, más anhela que estudiemos. Él dijo, yo no quiero sacrificios, yo quiero conocimiento de Dios. Y Dios no reprende a Moisés por su súplica, ni lo considera como presuntuoso. Al contrario, le dice bondadosamente, Haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. ningún hombre puede en su naturaleza mortal contemplar la gloria de Dios descubierta. Pero a Moisés se le aseguró que presenciaría toda la gloria divina que él pudiera soportar. Dice la inspiración que sería Cristo quien proclamaría el nombre de su Padre. Y él le dice, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. En pocas palabras, soy clemente contigo porque quiero serlo. ¿Quieres gozar de la clemencia de Dios? Como Moisés habla con él a través de su hijo. Pídele, ruégale, pasa tiempo con él, porque él no desecha nuestros pedidos. Él anhela contestar nuestras oraciones. Y ahora Dios le va a dar las instrucciones de cómo va a recibir o de cómo puede capacitarse para recibir esta revelación. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo, Párate cerca de mí, sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Se le ordena a Moisés subir a la cima del monte y pararse junto a la peña. Y la mano que hizo el mundo, aquella mano que arranca los montes con furor, como dice el libro de Job, tomaría a este ser hecho de polvo, a este hombre de fe poderosa, y lo pondría en la hendidura de una roca. Mientras toda la gloria de Dios que Moisés pudiera soportar pasaría delante de Moisés. El rostro de Dios no lo podría ver, aún, pero estando escondido en la roca podría ver la gloria de Dios. ¿Quién está simbolizado como la roca? Ya lo vimos en Éxodo, el capítulo 17. La humanidad de Cristo está simbolizada en la roca, o con una roca. ¿Y qué iba a ver Moisés mientras estaba escondido en la roca? O mejor dicho, ¿a quién iba a ver? Iba a ver la divinidad de Cristo. Para poder ver la divinidad tenía que estar escondido en la humanidad perfecta de Cristo. Iba a escuchar el nombre de Dios. Aún iba a ver las espaldas de Dios. ¡Qué condescendencia de Dios! Ese mismo Dios, que era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, y que anhela ser nuestro Dios, quiere revelarse a nosotros personalmente. La inspiración nos dice, en el monte a Moisés le fue mostrado aquel que habría de venir. Le fue mostrado Cristo Jesús, que es el que vino a esta tierra. Vio la obra de Cristo y su misión en la tierra, cuando el Hijo de Dios tomaría sobre sí mismo la humanidad y llegaría a ser el maestro y guía para el mundo. ¿Quién es el único maestro, el único guía según los evangelios? Es Cristo Jesús. Él dijo, no llaméis a ningún otro maestro, porque solo tienen un maestro y solo tienen a un guía. Y ese es Cristo Jesús. Cristo, como el maestro y guía, se daría a sí mismo en rescate por nuestros pecados. Cuando se ofreciera la perfecta ofrenda por los pecados de los hombres, habían de cesar las ofrendas y los sacrificios que simbolizaban la obra del Mesías.
Con el advenimiento de Cristo había de levantarse el velo de la incertidumbre y un torrente de luz brillaría sobre el obscurecido entendimiento de su pueblo. Cuando Moisés vio el día de Cristo y el nuevo y viviente camino de salvación que había de ser abierto mediante su sangre, quedó cautivado y extasiado. Tenía en su corazón alabanzas a Dios y su rostro reflejaba la gloria divina. Lo que se le revela a Moisés en el monte es a Cristo, es la obra de Cristo, es el carácter de Cristo. Y puede comprender de una manera más clara el día de Cristo, el camino que va a ser abierto por la sangre de Cristo. Y eso lo deja maravillado, lo deja extasiado. Y es que cuanto más estrecha sea nuestra comunión con Dios, cuanto más claro sea nuestro conocimiento de sus requerimientos, tanto más plenamente seremos transformados a su imagen y tanto más pronto llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Participantes de qué? Participantes de la naturaleza divina. Y continúa diciendo el libro de Patriarcas y Profetas: esta experiencia y sobre todo la promesa de que la divina presencia le ayudaría fueron para Moisés la garantía del éxito, la garantía de que iba a poder completar la obra que tenía delante, y la consideró como de mucho más valor que toda la sabiduría de Egipto o que todas sus proezas como estadista o jefe militar. No hay poder terrenal, ni habilidad, ni ilustración, ni carrera, ni eruditos, ni pastores que puedan sustituir la presencia permanente de Dios. Esta experiencia en el monte fue la garantía para Moisés. Y esa garantía, esas arras del Evangelio, como dice el apóstol Pablo, es lo que nosotros necesitamos, tanto individualmente, tanto como iglesia, para poder tener ese éxito que tuvo Moisés, para poder cumplir el llamado de nuestras vidas, para poder cumplir el propósito con el cual fuimos creados. Pero, ¿cómo podemos si no sabemos quién es las arras? ¿Quién es la garantía? ¿Quién es el sustituto de nosotros? ¿Quién es el fiador del pacto? ¿Cómo? Moisés vio que todos los símbolos y tipos de la época judaica prefiguraban el sacrificio de Cristo. Y era tanto la luz celestial que brota del Calvario como la gloria de la ley de Dios lo que hacía fulgurar el rostro de Moisés. Aquella divina iluminación era un símbolo de la gloria del pacto, del cual Moisés era el mediador visible, el representante del único intercesor verdadero, del único parácletos verdadero. Mis amados, reconozcamos a ese único intercesor, a ese parácletos, al Hijo de Dios que se hizo Hijo de hombre para poder rescatarnos. Ese Espíritu Santo que es santo porque no pecó, el abogado, el novio, el garante, la tercera persona. Aceptemos a Cristo como el todo para la iglesia, como el todo para nuestra vida, así como lo hicieron Moisés y Josué, y tendremos ese mismo éxito. Seremos participantes de la inmortalidad. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana lo alabamos, lo glorificamos, exaltamos su nombre, porque su poder, su bondad, su misericordia es para siempre con nosotros. Gracias porque proveyó del intercesor, nuestro Señor Jesús, para poder reconciliarnos con usted. Gracias porque Él intercede ante usted con su sangre, con su propia sangre, para poder borrar nuestras faltas, nuestros pecados, y que usted pueda tener clemencia y ser hallados aceptos ante sus ojos, Padre. No permita que el orgullo en nosotros, como ocurrió en el corazón de Lucifer, venza. Ayúdenos a aceptar sus palabras. Mande a su Hijo para que nos quite el velo que Satanás nos ha puesto, y podamos comprender que su Hijo es el todo para nosotros, que es el parácletos de la iglesia, el prometido, el único consolador, el abogado, el intercesor, el único medio por el cual podemos llegar a usted, Padre.
y que en el nombre de Cristo nuestras vidas puedan ser transformadas, puedan reflejar su gloria, su carácter, y que al comprender el plan de redención podamos compartirlo con los que nos rodean, Padre. Gracias. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.